Pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que amablemente han atendido a este llamado. Hoy el mundo enfrenta un gran reto de salud pública, la aparición del brote viral infeccioso generado por una nueva cepa del coronavirus, el COVID-19, por ustedes conocido, que evolucionó rápidamente de un brote en una provincia china a una pandemia, de acuerdo a la declaratoria emitida por la Organización Mundial de Salud hace unos días. La alta contagiosidad de este virus ha alertado al mundo entero, obligando a las naciones a asumir medidas preventivas para evitar la diseminación y contagio poblacional con sus consecuentes complicaciones. En Zacatecas se han reportado 8 posibles casos sospechosos, los cuales, posteriores a su valoración diagnóstica, afortunadamente han resultado negativos. Actualmente, el gobierno del estado ha establecido una mesa de trabajo permanente a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, integrado por todos los organismos involucrados en la prevención y atención de los posibles casos. Es importante recalcar que la difusión y aplicación de las medidas preventivas y la generación de filtros son fundamentales para evitar la propagación del virus. Existe el pronóstico por parte de matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México de que en las próximas semanas se potenciará la propagación del virus de forma exponencial. Actualmente, nuestro estado se encuentra en fase 1 de vigilancia, dado que no contamos con casos positivos aún, y con el fin de que esto continúe así, hemos decidido establecer una serie de medidas preventivas, incluido el posponer aquellos eventos donde predomine la presencia del turismo nacional e internacional. Por ello, informo a ustedes que será pospuesto todos los eventos del Festival Cultural Zacatecas 2020. Esta decisión obedece a las recomendaciones preventivas establecidas a nivel mundial. Es un acto de responsabilidad que como autoridad asumo y me compete realizar. Estamos conscientes de los contratiempos y afectaciones económicas que esto derivará, pero consideramos es importante privilegiar el bienestar de la población y evitar la exposición innecesaria de los ciudadanos a posibles portadores de virus. En el caso, y sé que es una pregunta de ustedes, del próximo concierto, del próximo lunes de Ricky Martin, al momento consideramos innecesaria su suspensión, ya que la asistencia predominantemente será local, lo que nos genera un margen de seguridad y protección ante un contagio, ya que hasta la fecha, insisto, no contamos con casos sospechosos positivos en nuestro estado, pero aún así daremos un puntual seguimiento a la evolución epidemiológica en nuestro país y obviamente en nuestro estado, y de ser necesario buscaremos la reprogramación del concierto. Sin más, quedamos a sus órdenes todos los funcionarios y un servidor para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A sus órdenes, las damas primero. Si no hubiera ninguna compañera, ¿no? Bueno, Fernando Quijas, Alan González, ¿nadie más? Noé Marín. Saúl Ortega. ¿Alguien más? Adelante, compañero Fernando. Y si pudieras dar tu nombre, tu medio y a cuál de los secretarios diriges tu pregunta. Buenas tardes. Esto sería para preguntar sobre cuáles serían las pérdidas monetarias, las pérdidas en cuestión de dinero, si también se tiene contemplada qué va a pasar con lo que es el sábado de gloria, también es un tema importante que es muy próximo, y
Sobre todo también cuánto se va a perder en cuestión, no sé si ya se tenga contemplado en cuestión turística, con las reservaciones que vayan a cancelarse. Esa sería mi pregunta, la cuestión financiera. Adelante, Eduardo. Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mira, la estimación como tal no lo sabemos porque todo va a depender de cómo se va a ir comportando en las siguientes semanas. Lo que hoy tenemos visto es que las reservaciones han disminuido entre un 30 y 40% para el Festival Cultural, es decir, la velocidad de reservar de la gente ahorita se ha mantenido. A estas alturas, para el fin de semana de Semana Santa, teníamos un pronóstico de un 90% el año pasado, ahorita está en 43%, lo que quiere decir que la gente está esperando a ver qué sucede. ¿Cuánto se traduce eso? Mira, el año pasado tuvimos 50,000 turistas a lo largo del Festival Cultural con una derrama económica de 118 millones de pesos. ¿Cuánto nos va a afectar? No lo sabemos, va a depender exactamente de las disminuciones que hay. Yo quisiera, si me lo permiten, puntualizar también ahí que no estamos cancelando, estamos posponiendo. Y a mí me gustaría que Pablo Torres Corpus nos pudiera platicar un poco más al respecto, porque estamos hablando en este momento de lo que es la Semana Cultural. Efectivamente, tenemos otro tipo de concentraciones, como puede ser eventos deportivos, el estadio, como es el Sábado de Gloria en Jerez, como son las propias escuelas o el ciclo escolar, y en donde esto va a evolucionar hora tras hora y se irán tomando las decisiones conducentes. Pero sí quisiera, por favor, que Pablo nos platicara más en lo particular el tema del Festival Cultural. Gracias, buenas tardes. Es importante mencionar que aunque estamos en la fase 1, como bien lo decía el señor gobernador, se analizaron 5 escenarios y sus posibles implicaciones respecto a cancelar o posponer. La más prudente, la más pertinente para la organización de un festival, como lo es el Festival Cultural de Zacatecas, que tiene actividad a lo largo de 2 semanas, una de ellas la más importante, que es la Santa, se decidió que se pospone, no se cancela, se pospone. A partir de la decisión se empezó a negociar con los distintos agencias, medios, managers, artistas, con el fin de que las pérdidas que pudieran ser se reduzcan a lo mínimo. Afortunadamente, este caso no es un problema local, no es un problema que únicamente atañe a Zacatecas, sino es a nivel internacional, lo cual nos da mucha más maniobra para negociar, para buscar nuevas oportunidades y que todas las actividades del festival se celebren en otras fechas, siempre buscando hacer mancuerna y teniendo una lógica del turismo. Cómo hacer que las actividades culturales que le dan sentido e identidad a nuestro estado se vinculen con la actividad turística y así todos ganemos. Muy bien. Buenas tardes. Gobernador, en otros estados ya a nivel nacional, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, han cancelado eventos masivos desde el día de ayer. Se determina seguir con la realización del concierto de Ricky Martin. Se aceptan la responsabilidad que pudiera traer, porque se ha hablado incluso en redes sociales de personas que pudieran venir de estados vecinos que incluso ya presentan este tipo de casos de coronavirus, como Durango, el tema de Coahuila. Se acepta la responsabilidad de que este evento masivo pudiera provocar algún tipo de contagio en el estado de Zacatecas. No se acepta, claro que no se acepta de esa manera. Como lo dije en mi exposición de motivos, estamos hora tras hora analizando el desarrollo. Yo les puedo decir, tengo ahorita una nota, no la he confirmado, Jalisco sí ya se canceló por parte del gobierno, me están notificando que Nuevo León se está cancelando. Estas son cuestiones de cada minuto. Yo he estado hablando también con el representante de la Feria Nacional de Zacatecas, por eso dije que la decisión todavía nos queda todo el fin de semana y se estaría analizando qué sucede. No tenemos casos, hemos buscado muchas alternativas con el sector salud desde la venta de los boletos, pero también hay que ser muy honestos,
es muy factible pues que quizá no le vendas a alguien que muestra síntomas, pero que le dé los boletos a otra persona. Créanme que estaremos en su totalidad metidos en ese tema para en ningún momento poner en riesgo la salud de los zacatecanos. En este momento no tenemos casos y no queremos. Ojalá que aparezca. Muy bien, antes de dar la siguiente voz, a mí me gustaría que el doctor Breña, hoy en el corte de la 1 de la tarde a la 1 de la tarde, se informó sobre 3 casos sospechosos. El doctor Breña ya tiene la información respecto a los resultados y me gustaría mucho, para contextualizar a propósito de la pregunta de Ana, ¿qué está ocurriendo o cómo está esa situación? Sí, miren, nosotros hacemos un corte diario, pero no hacemos un corte cada hora. Entonces el corte que se da a la 1 es cómo estaba la situación en ese momento. Eran 3 casos sospechosos, a las 3 de la tarde nos dijeron son negativos, entonces el día de mañana los vamos a pasar a verde. Ahora que vean a las 7 de la noche, si ven la información nacional, Zacatecas va a aparecer en amarillo, porque son los 3 casos que pusimos como sospechosos y el día de mañana que salieron negativos nos van a volver a poner en verde. O sea, la información va un poco atrasada, ¿verdad? En horas, porque lo que sucedió después del corte. Ahora, lo que tenemos ahorita, y hay que estar bien conscientes, es que el coronavirus va a llegar a Zacatecas. O sea, lo tenemos en Durango, lo tenemos en San Luis, lo tenemos en Querétaro, lo tenemos en Monterrey y lo tenemos en una serie de casos. Si ven ustedes esta gráfica con esos casos positivos, son 5 en México, 1 en Coahuila, 1 en Chiapas, 3 en el Estado de México, 2 en Puebla, 1 en Querétaro, 1 en Nuevo León y 1 en Durango. Eso fue el corte de ayer. Hoy ya se hablaron sobre 2 casos más que van a aparecer en la noche en este reporte. Entonces quiere decir que sí va a ir apareciendo. Si ustedes ven lo que se ha presentado a nivel nacional, es cómo evoluciona de cuando comienzan los primeros casos, en que son casos controlados, casos de gente que estuvo afuera, que son casos que podemos hacer un seguimiento de los contactos. Llega un momento cerca del mes y medio, en el caso. Entonces, lo más probable, de acuerdo al tiempo, y lo han dicho a nivel nacional, es que para finales de marzo, principios de abril, comiencen a aparecer ya casos de segunda etapa y cambiemos a lo que es la diseminación comunitaria. Y entonces cambiaríamos las estrategias. Lo que preguntaban ustedes, y tenemos que estar conscientes, se los mencionaba la vez pasada, es que aquí en Zacatecas cada semana hay cerca de 11 a 12 mil casos de infecciones respiratorias agudas. Y de esos hay cerca de 40 o 60 gentes que tienen neumonía. Lo estábamos viendo la vez pasada, lo de la influenza, y si tenemos las cifras vemos que andaban en 143. Esta semana ya tenemos el corte y no son 145 casos, son cerca de 165 y tenemos 2 defunciones más. Quiere decir que una enfermedad respiratoria como es la influenza ya nos ha pegado y tenemos años en que tenemos esta distribución que comienza en octubre, va disminuyendo y para mediados de marzo va desapareciendo la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Primero, yo creo que hemos caído en una psicosis de la información y más en medios y en redes, porque de repente aparece, ya nos llegó el coronavirus, un niño del Edison salió positivo. No tenemos ningún reporte del Edison ni nadie, pero nadie lo confirma y comienzan a hablar, comienza toda la gente a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que hay fuentes de información muy precisas. Tenemos una página en la Secretaría donde hacemos un reporte, tenemos el control de los casos, tenemos el control de los sospechosos, los contactos que han tenido y vamos a revisarlos paulatinamente. Ahorita de lo que preguntabas, para Ricky Martin no tenemos, ya nos pusimos de acuerdo con el DIF, con Omar, que va a vender los boletos. Si me permites, doctor, ahorita que estás tocando ese tema, yo les comentaba que efectivamente
esto evoluciona hora tras hora. Yo decidí hacer esta rueda de prensa por la tarde porque efectivamente traíamos 3 casos sospechosos y yo quería tener la certeza pues de la realidad, de si eran positivos o no, y también poder tener en el tema del concierto pues mayores elementos. Les comunico que hace unos minutos acaban de marcar a mi oficina de la representación del artista Ricky Martin, en donde se nos notifica ha decidido cancelar toda la gira en México. Por eso necesitaba los momentos, los tiempos y la evolución. Y bueno, la siguiente pregunta natural es: ¿y qué pasa el Sábado de Gloria? Tenemos que hablar. El Sábado de Gloria todavía lo tenemos a 3 semanas. Hay que ver cómo evoluciona este tema. Traigo temas en corto, lo traigo muy claro. Tenemos por ahí un partido de fútbol en el estadio Carlos Vega Villalba. Traemos por ahí algunos otros temas que tengan la certeza que el gobierno en todo momento... ¿Listo? Sí. Bueno, nada más para que quede claro el tema de la numeralia. A este momento, a las 5:20 de la tarde, en Zacatecas habría 8 pruebas con resultados negativos, 0 sospechosos, 0 casos sospechosos y 0 casos positivos. Esa sería la numeralia del tema del coronavirus. A sus órdenes, don Noé. Buenas tardes. Pues ya se viene el periodo de Semana Santa y también vienen los migrantes a Zacatecas. Son decenas de miles de migrantes los que vuelven, familias. ¿Qué va a pasar con esos migrantes? ¿Va a haber un operativo especial para ellos? ¿Va a cambiar algo en el programa paisano? Y también hay una fecha al momento tentativa para el nuevo festival. Bueno, el festival cultural, ¿para cuándo se podría prolongar? Ok, bueno. Lo que tiene que ver con el programa paisano, sí, pues nosotros, como todos ustedes saben, somos la población que más personas documentadas tiene en los Estados Unidos, y eso provoca también la movilidad durante las temporadas, la más importante en el invierno, después Semana Santa y en el verano. Pues todo se va a ir desarrollando de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia, pero nosotros en el programa paisano para esta temporada de Semana Santa, que ya están estipuladas las fechas, que trabajan la Secretaría General de Gobierno en coordinación con el Instituto Nacional de Migración en este operativo, y nos involucran al resto de las instituciones de gobierno del Estado y del gobierno federal también. Bueno, en esta ocasión obviamente vamos a tener un énfasis muy importante en la parte médica, con la Secretaría de Salud, inclusive desde antes, como hacemos con los infogramas en Estados Unidos para la población. En Estados Unidos se está dando pues las medidas allá, por ejemplo, las escuelas públicas en Chicago, en el estado de Washington, en Seattle. Los gobernadores han declarado, bueno, han puesto fechas, han mandado a los niños a la escuela para estudiar desde ahí. Estamos seguros también que muchas familias zacatecanas van a decidir venirse más tiempo probablemente a Zacatecas, y obviamente los filtros en el estado van a tener que ser muy importantes con la Secretaría de Salud. Estamos trabajando en eso. Tenemos una conferencia de prensa para la próxima semana donde vamos a hacer pues anuncios importantes de los cambios que habría en el tema del programa y el operativo por las carreteras federales. Nosotros llegamos a Zacatecas por diferentes aeropuertos: Durango, León, Aguascalientes, el mismo Guadalajara, la Ciudad de México, pues obviamente el aeropuerto de aquí, que va a ser muy importante ahora sí la colaboración de la Secretaría de Salud en este sentido. Y bueno, con las 22 o 23 organizaciones que tenemos ahora en Estados Unidos, en los estados más importantes, para difundir información junto con el gobierno federal también por medio de los 50 consulados allá. ¿Sí? ¿Hay alguna fecha ya tentativa para el festival? Si me permites, Pablo, y que des los datos nada más, eso es bien importante. Yo quiero que quede muy claro el Festival Cultural y el propio concierto de Ricky Martin. No son cancelaciones, se están posponiendo, porque tiene que ver también con una inversión hecha y con una inversión que puede llegar al Estado en el tema turístico. Estamos viendo cómo Auténticos Decadentes, como Zúquer o como X artista, que ahorita lo tocará Pablo, pudiéramos estarlo presentando una vez que pase toda esta condición de esta pandemia. El dato que ahorita precisamente me acaba de llegar sobre la gira del artista Ricky Martin es que estaría
reprogramando tentativamente en el mes de julio en todo el país. Ahora, en relación a lo de nosotros, bueno, Pablo le pediría que sobre los artistas que se estarían presentando en estos días de Semana Cultural nos pudieras platicar, y sí hacer mucho énfasis que pues la gran mayoría los vamos a poder reprogramar y presentar y traer el turismo y tener la ocupación que obviamente buscamos, pero no en estos momentos. Sí, gracias. Una fecha definitiva o con un lapso específico aún no se tiene, porque el festival, a diferencia de la presentación de Ricky Martin, maneja 15 foros. Ustedes conocen Plaza de Armas, que prácticamente todos los días hay actividad, y es difícil volver a juntar, a programar en el orden que estaban anunciados los mismos artistas. Lo que se está buscando es que se puedan reprogramar, incluso no que sea un festival unitario, no que sea de corrido los 14 días. En algunas condiciones, por poner un mero ejemplo, los Auténticos Decadentes pues ya traen una gira de meses. Entonces a lo mejor no pueden, por poner un ejemplo, en junio, pero buscaremos que estén en julio, en un fin de semana largo, con tal de atraer turismo, con tal de que los zacatecanos puedan disfrutarlo, aunque no sea un festival unitario. Puede ser intermitente a lo largo de fines de semana, que sean atractivos para el turismo y en la que los zacatecanos puedan acudir de manera más despejada y con más tiempo a los eventos. Saúl Ortega, por favor. Hoy a lo largo del día de que había un caso en el Hospital General, de que otro positivo en el IMSS, que una familia confinada en Bernardes, y no se ha dado información oficial hasta este momento. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Se dio la información. El caso del Hospital General y el que dijeron en el MIS es el mismo de Bernardes, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que todo el mundo sube a la red social, tengo un caso aquí, tengo un caso allá. Por eso hay un número 01800 salud. Bueno, ya no se usa el 01800 yo salud, en donde les contestan y los pueden orientar, porque nos reportan la misma persona, ¿verdad? Algún familiar o algún amigo, y nos lo vuelven a reportar otra vez. Entonces nosotros, en cuanto tenemos, si vemos algún caso, se va, se investiga, se ve a los contactos, se le recomienda que se quede en su domicilio y se le toma una muestra. Hasta ahorita el único laboratorio en Zacatecas que está registrado como seguro es el del laboratorio estatal, y eso lo hizo el INDRE. Y cuando tenemos un caso positivo, incluso lo mandamos para ratificación allá. Entonces nosotros inmediatamente reportamos lo que es. Por eso decíamos que en las redes sociales aparecen muchas cosas que no son ciertas, ¿sí? Y había una sola fuente de información, que es la doctora Lucía o el doctor Alfredo, todos los días dan la información, y hay que decir el número de casos que hay, ¿verdad? Se habló de 3 sospechosos, ya fueron vistos, ya se les tomó la muestra, salieron negativos, quedan como negativos y seguimos en la observación. ¿Habrá implementación de filtros en terminales aéreas, en la central camionera? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para garantizar que quienes llegan al estado no vengan con algún contagio? Sí, mira, tenemos carretera, carros particulares, tenemos camiones, tenemos aeropuertos. Se compraron 2 cámaras térmicas, ¿verdad?, para poder controlar la temperatura hasta cierto momento. Pero como decimos, o sea, la mayoría de las infecciones respiratorias son cerca de 14,000 a la semana. No todos van a ser casos de coronavirus, ni todos van a ser casos de influenza. Entonces tenemos que ir separando, y ahorita todavía hablamos de, para que un caso sea sospechoso, tiene que tener un viaje a los países donde existe esta enfermedad, y que en los 14 días él tenga alguna sintomatología de enfermedad. Si comienza a haber ya contactos o transmisión comunitaria, o sea, que pase de una persona que no tuvo ningún viaje a otra, entonces eso nos cambia completamente el panorama. Todavía no llegamos a eso. Sí debemos de ser conscientes. Primero, hay que lavarse las manos, ¿verdad? Segundo, el estornudo de cortesía. Tercero, limpiar los lugares donde trabaja uno, ¿verdad? Cuarto, abrir ventanas, puertas, y que entre el sol a la casa. El sol mata al bicho hasta cierto punto.
Y lo más importante, la población debe de entender que si tiene un cuadro gripal, pues que no vaya al cine, que no vaya a ver un evento masivo, que use un cubreboca en caso de que tenga que salir, o que se aísle en su casa mientras tenga este cuadro gripal. Si no respetamos eso y respetamos a la demás gente, pues vamos a tenerlo. En las escuelas se tuvo la reunión que nos citó el señor gobernador y se habló que lo que se va a hacer es poner filtros en las escuelas. Ahorita estamos en etapa 1 y debe ser un filtro familiar, o sea, debe haber familia, debe haber profesores, aunque se les dé el gel, ¿verdad? Debe de haber agua en la escuela para que los niños se laven la mano, para que estén ahí protegidos. Y si el niño está enfermo, pues no hay que mandarlo a la escuela, déjenlo en la casa. Igual, si alguien está enfermo, pues que no vaya a trabajar. En todas las secretarías ya hay filtros, ¿verdad? En el aeropuerto hablamos ahora con el administrador del aeropuerto. Ellos tienen su protocolo de todo el sistema OMA, que es el que maneja, y dice que tienen filtros para vuelos nacionales e internacionales, que es lo que más es. De que nos va a llegar, aunque pongamos, tendríamos que cerrar el estado, que no entre nadie y salga nadie, pero eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, de que no creemos pánico, porque estábamos viendo que ya no hay papel del baño, que ya acabaron con los geles, que acabaron con no sé qué tenga que ver el papel del baño con el coronavirus, pero eso es lo que está reportando, por ejemplo, en Monterrey, está reportando en otras ciudades. Entonces no podemos hacer y caer en ese juego, porque el pánico es más grande que lo que es realmente la epidemia. O sea, el miedo nos lleva a hacer muchas cosas que no debemos de hacer. Aquí, si me lo permites, doctor, efectivamente es nuestra responsabilidad informar, lo entiendo así, y más allá de la vocería de la doctora Lucía, del doctor Alfredo, yo quisiera ser responsable a Héctor Alvarado, de que en cada momento y tener de manera ordenada todos los días y durante el día la información para los medios de comunicación, porque eso nos va a ayudar precisamente a dilucidar todas esas dudas, porque sí, a todos nos está llegando información de toda índole, información que afortunadamente no ha sido veraz, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que haya casos? Creo que aquí la responsabilidad debe ser de todos para evitar que esto se propague. Entonces le pediría al coordinador de comunicación social en esa responsabilidad en todo momento y por las vías estar informando. Y estoy atento a sus preguntas para confirmarles casos que ustedes deseen saber. Antes de tu siguiente pregunta, gracias, Saúl, el secretario Yarto quiere hacer completando un poco el tema de aeropuertos, donde se están llevando un servicio paramédico las 24 horas en las áreas de llegada, con una inspección visual. De ser necesario, si se detecta algo en inspección visual, se les toma la temperatura a los pasajeros, dando información constante a todos los usuarios del aeropuerto a través de pantallas, evidentemente los dispensadores de gel y el promover la limpieza regular y continua, la revisión incluso en las charolas de los aeropuertos donde pasan los filtros. Las propias aerolíneas tienen también ya unos protocolos donde hay técnicas de limpieza profunda. Cada vez que llega un avión se descarga, se hace toda una limpieza profunda antes de que sube el pasaje para volar de regreso. Nuevamente los dispensadores de gel en todos los mostradores. Incluso para los vuelos en el extranjero se revisan los pasaportes a ver los visitantes de fuera cuánto tiempo, si en un lapso anterior, si en los 14 días anteriores estuvieron en países donde hubiera mayor propagación del virus. En la terminal de autobuses, trípticos informativos, también nuevamente el gel antibacterial. En los hoteles también ya hay diversos protocolos, además de carteles de lavado, gel. Hay incluso alguno que está tomando la temperatura de sus huéspedes, y hay limpieza en áreas comunes y sanitización en varios de los principales hoteles. A grandes rasgos es lo que está sucediendo en la infraestructura turística. Gracias. Y, gobernador, para preguntar, toda esta crisis que se vive con este tema del coronavirus, ¿cómo afecta a las inversiones que estaban planeadas para Zacatecas, en particular el parque
que iba a ser construido en Guadalupe. Efectivamente, y es muy precisa esa pregunta. Yo platicaba con el secretario Bárcenas, porque si ustedes recordarán, nosotros hablamos que en el primer trimestre del año se estaría arrancando los trabajos. La información que tengo del propio secretario es que se estaría posponiendo en tanto y posponiendo algunos meses, en tanto y cuanto esto se regularizara. Y bueno, pues esperamos que no pase a mayores y sea pronto, pero sí, efectivamente traemos ahí un retraso en esa inversión china. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras y compañeros? Acá está Isaías León y Omar Hernández, por favor. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Por la mañana, algunos corresponsales hicimos un recorrido por los negocios del centro de la ciudad, preguntándoles cuáles eran los beneficios de un festival cultural en el centro, los beneficios económicos. Las quiebras, las deudas serán considerables. ¿Está usted considerando un fondo de apoyo económico a los negocios del centro de la ciudad ante las inminentes pérdidas que habrá por la ausencia de turistas y visitantes en la capital del estado? Sí, Isaías, lo platiqué ya con el secretario de Economía. Vamos a ver con el impuesto precisamente a la nómina cómo pudiésemos apoyar. Sin embargo, también, y ahí recalco, eso que te da una semana, estaríamos buscando hacerlo o reintegrarlo más bien en distintos fines de semana. Entonces, afortunadamente, y lo hicimos a tiempo también, no cancelamos, sino simplemente pospusimos. Entonces yo espero que al final del tiempo salgamos tablas, por decirlo de alguna manera coloquial, que lo que no se concentró en Semana Santa, en el tema turístico y en el tema de rama, lo podamos, como Pablo Torres ya lo había expresado, recuperar con las presentaciones que en distintos fines de semana, una vez pasada esta contingencia, podamos realizar. Pero sí hay previsto un fondo. Sí, nada más que este es un tema delicado, porque todavía no tenemos parámetros y históricamente se ha prestado luego a aspiraciones de algunos, como todo. Siempre habrá gente sensata y comerciantes, que es la gran mayoría, como tales responsables, pero luego hay quien viene con cuentas también fuera de la realidad. Tenemos que trabajar, se está trabajando hora tras hora. Yo espero poderlo estar dando a conocer a más tardar el lunes, para ver también cómo podemos mitigar ese golpe económico de la semana cultural. Y no solo esa, definitivamente hay que entender que esto puede llevarse mucho más tiempo, quizá meses. Bueno, va a tener una repercusión en una ciudad como la capital, que de temas turísticos depende mucho. Pero también ahí me gustaría, Eduardo, pudieras platicarnos un poco de todo lo que en el tema turístico se está cancelando en este país, desde el tianguis hasta todo lo que hasta este momento se ha notificado. Perdón, nada más, ¿el paseo dominical sigue? El paseo dominical sigue pasado mañana, mientras, siempre y cuando esta tarde o el día de mañana no tengamos casos positivos. Sí, en el caso de la actividad turística, en todo el país están cancelando eventos. Empezó básicamente ayer con la cancelación de Tianguis Turístico. Tianguis Turístico se canceló a una semana, estábamos a una semana del evento, y esta cancelación vino a ser un parteaguas. Prácticamente todos los estados, diversos eventos que venían sucediendo, que se iban a dar en estas fechas, están siendo cancelados. Y la realidad es que, bueno, finalmente lo que se está buscando es privilegiar la salud de la gente, particularmente de los locales y de los turistas. Pues si es necesario, a menos que sea necesario que viajen en estos momentos, pues esperar a ver cómo se va comportando la emergencia sanitaria. Pero en la mayoría de los estados, prácticamente todos los eventos están cancelando. Omar, por favor. Buenas tardes, señor gobernador. ¿Ya tiene una previsión en dado caso de que una gran cantidad de trabajadores de gobierno
desafortunadamente puedan llegar a caer enfermos. Ya los hospitales ya los tenemos listos. Tengo entendido hay otras entidades que ya tienen áreas específicas de aislamiento, y cuando se termina un hospital pasan al otro. ¿Cuál es esa dinámica en Zacatecas? Yo vengo justo de San Luis Potosí, donde curiosamente ya hay compras de pánico, y como lo dice el secretario, papel que nada tiene que ver, incluso gasolina, ¿no? Hay largas filas de San Luis Potosí para acá. Ya hay un tema, un llamado hacia ese sector, tanto el que compra como el que venda, quizá para regular o para calmar esta cuestión de pánico. Gracias. Buenas tardes. Sí, mira, yo creo que en cuanto a los casos positivos que pudieran surgir independientemente sean de trabajadores, de gobierno del estado, simplemente que se encuentren en el estado, la infraestructura de los servicios de salud de Zacatecas está preparado, incluso está preparado con las unidades, con los hospitales, con unidades de salud, tanto de primero y segundo nivel. Es cierto, nosotros yo creo que hemos caído, sí me gustaría decirlo y comentarlo, porque en el transcurso del día, por ejemplo, hemos escuchado una serie de rumores que creo yo que no abonan a que nos apoyen en cuanto a que ya surgieron casos positivos. Sin embargo, sí, nosotros tenemos el conteo diario, incluso durante todo el transcurso del día, durante la mañana, en la tarde y por la noche, del equipo de la Secretaría de Salud, y el enlace con todos los hospitales y unidades dentro de las áreas de epidemiología, para que nos estén reportando de algún caso sospechoso, y que en un momento dado realizarle, si es candidato, reúne los criterios, reúne los parámetros para que se le realice la prueba, nosotros lo contactamos incluso directamente a esta persona y se le realiza si es candidato. Si no, se le da el seguimiento para también realizarle en un momento dado, que si presenta síntomas, estarle dando seguimiento, porque como decíamos, los padecimientos respiratorios son muchos y no siempre se trata de coronavirus, que en este caso, en este momento todavía no lo tenemos. Sí tenemos casos de influenza, y tenemos hasta el día de hoy también casos de influenza y muertes por influenza. Si me permites, relacionado a la pregunta del parque industrial, me estaba mandando el secretario de Economía, me dice originalmente la primera piedra sería la primera semana de abril. Hasta el momento el cambio es para la segunda quincena de mayo, siempre y cuando no haya cambiado el estatus del coronavirus. Segunda quincena de mayo. Gracias. Mira, aparte del Comité Estatal de Seguridad en Salud, hay un subcomité dentro de la Secretaría, el cual se reúne todos los días a las 9 de la mañana para ver cómo va evolucionando la enfermedad y para ver el control que tenemos. Allí hay relación entre la parte de salud pública y la parte de atención médica. Cada hospital hace un programa en caso de urgencia o en caso de crisis, qué camas se podrían utilizar. Tenemos contabilizados cuántos ventiladores tenemos contabilizadas las camas, tenemos contabilizados los medicamentos. Se han hecho compras a nivel nacional en consolidada para ver lo que se va necesitando. Tenemos cubrebocas, tenemos trajes especiales, o sea, todo eso lo tenemos preparado para el caso que nos llegara, ¿sí? Pero eso lo tenemos que ir manejando paulatinamente. Ahora, no todos los casos que se vayan a presentar va a ser en un solo día. Si ustedes ven, el ejemplo más claro es China. China llegó a 80,000, casi 90,000 casos y tenía 2,000 casos diarios. Ahorita tienen 21 casos diarios y la mortalidad también ha bajado. ¿Cuántos meses tiene China con el problema? Estamos completando 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, en los demás países es de esperar que se vea la misma curva. O sea, todas las epidemias tienen más o menos la misma evolución, dependiendo de cómo se trate y la prevención que se tenga en cada ciudad. Aquí el chiste es retrasar lo más posible que se puede que aparezca un caso, controlar los contactos lo mejor posible para ir retrasando esto. De los casos que haya,
tenemos que entender que el 85% son casos leves, o sea, no van a necesitar hospitalización y van a necesitar alguna atención especial. El 14% son casos que pueden tener un poco más de gravedad y que necesiten hospitalización en un momento. Y solo un 3% son los casos graves que pueden producir la muerte. ¿Y en quién sucede? En gente mayor de 60 años, en las embarazadas, en gente diabética, hipertensa, cardiópata, que tenga cáncer o que tenga una enfermedad de inmunosupresión. Entonces, aquí el problema es, no hay tratamiento específico, no hay vacuna específica, y lo que se da son medidas de control y de soporte para el padecimiento. Eso es lo grave de este padecimiento. En la influenza pues, tenemos algunos medicamentos retrovirales que nos pueden servir en determinado momento, pero aquí hasta el momento no existe. Entonces, esto es lo que hace que busquemos que esto no se vaya propagando. Ahorita aquí en Zacatecas, con casos sospechosos, comenzamos hace como un mes, más o menos, 2 semanas. La evolución sería que más o menos al mes, 40 días, pudiera aparecer ya un caso sospechoso, como en otros estados, y hay que ir controlando la evolución. Pero lo más importante son ustedes, para que difundan la información veraz, no hagamos cosas de pánico que nos puedan perjudicar, y que las redes sociales valoremos muy bien cómo están. Pues ahora salió también otra información que ahí los egipcios habían inventado una cura y casi lo iban a vender como si fueran petróleo y iban a ser del primer mundo otra vez. Entonces, este tipo de información de veras lastima mucho porque la gente lo replica y le da like y ya está en todos lados y creen que es verdad. Salió otra noticia falsa de que se comunicaron a un número de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y que iban a ir a sus domicilios a tomar las muestras. Si les digo que hay 11,000 casos, no tenemos forma de ir a 11,000 casas de gente con una gripe o una infección para ir a tomarle una muestra. No tendríamos reactivos suficientes para hacer ese número de muestras si no llenan las características de que es sospechoso. Entonces aparecen con los logos, con todo, y son falsas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso y antes de repetir algo, ver si de veras es veraz. Si se comunican a la Secretaría, con todo gusto los decimos si es verdad, es mentira, y la información, como dice el gobernador, no vamos a ocultarla y vamos a decir lo que hay. Gerardo Romo, breve, por favor. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, gabinete. Nada más 720 preguntas. La primera sería, gobernador, de acuerdo a las estimaciones del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, pues México podría estar entrando en fase 2 a finales de marzo. Esto significaría que en ese tiempo también estaría la feria de Jerez, y lo que implica la multitud y que vienen primordialmente migrantes de Estados Unidos, hoy un país también en alerta ya en fase 2. Le pregunto si suspenderían las actividades de la feria de Jerez por el riesgo que implica, y también preguntarle si ya regresó el titular del Instituto Zacatecano de Cultura, que andaba en España, y preguntarle si ya hablaron con él, si le van a echar ojo una vigilancia especial, porque digo, de cualquier forma, digo, no es broma, viene de un país que hoy también está ya en alerta, y si lo va a regañar por haberse ido para allá en estas fechas. Gracias, gobernador, por sus respuestas. Mira, digo, el tema lo habíamos tocado, pero sí es de esperarse que si en próximos días esto continúa bajo la condición que se espera se presente, se tendrá que cancelar el sábado, definitivamente. Y en el tema de Alfonso Vázquez, pues sí, también es cierto, no es broma. Hay que, le pedí aquí al doctor Breña, más allá de querer o no hay Alfonso, que se le haga
se le haga la prueba y se haga público, efectivamente, sus 14 días. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes de primera mano. Todo este bloque de información. Se pospone el pospuesto en septiembre concierto de Ricky Martin, pues se vuelve a posponer. Vemos que ya las indicaciones son no por parte de gobierno del estado, ellos quisieron seguir con el concierto, pero les acaba de mandar mensaje los representantes del cantante Ricky Martin diciéndoles que pues ya ellos van a cancelar todos los conciertos a nivel República Mexicana. Se pospondrá también el Festival Cultural. Y bueno, pues esto es en resumen las noticias del día de hoy, en este momento por parte del gobierno del estado. Y está en veremos si se cancela la Feria de Jerez. No hemos visto a la población que haga su parte. No hemos visto ese distanciamiento, sano distanciamiento social. Y vemos a los niños igual jugando, abrazándose, las personas mayores, en las mismas condiciones y en muchos foros hemos estado hablando de esto, de la necesidad de empezar a hacer ese distanciamiento sano distanciamiento. Muy bien. Adelante, doctor. Que aquí cada estado tiene que ver cuál es su situación. O sea, en Estados Unidos, si tú pones el mapa de cómo están ahorita, está Seattle, está California, está Nueva York, pero hay otros estados donde todavía no llegan a una etapa 2 y no puedes generalizar en un país como este cómo va a estar. En México es igual, o sea, tenemos que manejar el estado, cómo estamos en este momento, e ir respondiendo a los casos, a las situaciones que tengamos, y podemos pasar en otro momento a una etapa 2. Si nos vamos a Baja California, que pasan de ahí todos los días a California, Estados Unidos, llegan muchos vuelos internacionales, el riesgo de ellos es mayor. Y estamos en contacto todos los secretarios de Estado y están en contacto todos los agentes de salud pública en chats constantes, cambiamos información y nos transmitimos la información. Incluso aquí en el estado, si nosotros nos ponemos a ver el número de habitantes que tenemos en el corredor Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, pues está la mayor parte de la población. Si tú tomas poblaciones de más de 50,000 habitantes, serían cerca de 830,000 gentes en Zacatecas. Si te vas de los que tienen de 500 a 50,000, son cerca de 400. Y hay 200,000 gentes en comunidades de menos de 100 habitantes. Entonces no es lo mismo estar aquí en la capital, donde tenemos un gran movimiento, o estar en Fresnillo, o estar en Guadalupe, que estar ahí en Nuevo Mercurio, o estar en Estación Camacho, donde es menos probable que vaya a llegar. Entonces tenemos que manejarlo de acuerdo a cómo va desarrollándose el mapa, cómo se van presentando las enfermedades. Y lo que decía la doctora de esto de sana distancia, ahí podemos ver qué es una sana distancia para eventos masivos. Y como dirían ahorita aquí en el podio, pues no estamos a sana distancia, estamos muy pegados unos a otros. Bueno, pues y ustedes ya tampoco están a sana distancia. Pues ya se informó todo lo de mayor importancia aquí en Palacio de Gobierno. Y bueno, pues este es el reportaje para ustedes en vivo de este anuncio tan importante, la cancelación de quizás la Feria de Jerez, y se pospondrá el concierto de Ricky Martin, así como el Festival Cultural. Tengan muy buena tarde. Nosotros vamos a seguir al pendiente aquí para más información para ustedes desde Zacatecas 3.0. Muy buenas tardes.